Ahí estamos. Bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo están todos y todas? Gracias por venir. Los que están acá sincrónicos y los que están viendo grabados. Estamos acá, mi nombre es Jackie Fierro, soy médica integrativa y estoy junto a Dani, mi coequiper, compartiendo este espacio de charlas sobre terapias asistidas con psilocibina. Les damos la bienvenida. Bienvenidas y bienvenidos. Bueno, la idea un poco de la charla de hoy es compartir información un poco sobre la psilocibina en su uso terapéutico o los honguitos de psilocibina más que la psilocibina en sí misma. Y, y eso, para compartir conocimiento un poco, porque venimos trabajando grupalmente con Jackie hace un tiempo y de manera individual también, haciendo acompañamientos y cada uno con sus propias experiencias y sus estudios. Así que... El esquema de la charla, la idea es hacer una presentación general de diversos puntos que nos parecen importantes, dudas comunes, miedos comunes, y después de ahí abrir un espacio de preguntas también para lo que ustedes quieran traer y aportar. Eh, Así que eso, ¿estamos? Exactamente. A mí lo que me pasa en particular, como por mi práctica, es que se acerca un montón de gente con variada curiosidad en relación al término de hongos psilocibes. Cada vez que publico, que comparto, que se enteran de este trabajo. Hoy hablaba con Dani, es como la cantidad de preguntas relacionadas, vienen muchas personas como con interés terapéutico, sobre todo personas que vienen transitando un proceso de salud mental con psicofarmacología, también como en búsqueda de reemplazos naturales a la terapia psicológica o psiquiátrica. También, por suerte, se aparecen muchos terapeutas, psicólogos o psiquiatras interesados en de qué va esta medicina, y también se aparecen muchos con interés académico. Así que hice como un zoom out y amplié bastante esta primer parte de la charla. Como sabe Dani, me encanta hacer PowerPoints. Yo hago PowerPoint para todo en la vida. Hago PowerPoint, hago Excel, me llevo muy bien con el paquete Office. Entonces hice un PowerPoint porque no podía menos y traje algunas plaquitas para apoyarme a mí misma pretendo que sea algo así como una rotonda que nos ordene a toda esta gente que viene preguntando por un montón de áreas y que la verdad que en lo personal se me hace re difícil responder rápido o responder por redes, como que son temas profundos, largos, o por lo menos yo me los tomo así, como con cierta seriedad. Y como dijo Dani, todo está ilustrado de una experiencia terapéutica también, o sea, una experiencia práctica. Como que venimos trabajando con esto y hay respuestas que tenemos en nuestros propios consultantes, así como también a mí me apasiona el estudio de todo esto, entonces tengo como cosas para compartir que me hacen muy difícil responder rápido y responder por redes. Por eso le compartí a Dani este interés de hacerlo como a modo charla, de dejarlo grabado y de que sirva para ir respondiendo a cada persona que aparezca por todas estas puertitas que les contaba, con todos estos intereses, ya que nos quede la charla para responder todo y responder con la profundidad y con la seriedad que por lo menos a mí me conlleva este tema. ¿M? Así que por eso decidimos arrancar con esto y bueno, acá la iniciativa y el Dani, que es el mejor segundero del mundo, que me dice que sí a todo y se vino y estamos acá con esta modalidad que repito para los que recién se suman, vamos a estar junto con Dani compartiendo esta parte primera de la charla con este apoyo del Power. Después vamos a regalarnos un ratito de preguntas, vamos a responder preguntas que vayan surgiendo, así que por ahí les pedimos que si surgen preguntas durante la charla, que las guarden para ese ratito, ese espacio concreto donde vamos a compartir dudas. Y después les vamos a compartir nuestro acompañamiento que está por empezar ahora en marzo, por si les interesa sumarse al acompañamiento grupal que empieza. Bien. Así que bueno, acá estamos nosotros, terapia asistida con psilocibina, que es el principio activo del hongo mágico, para los que recién se suman. Y bueno, yo soy Jackie Fierro, soy médica. Dani Taleda, mi compañera terapeuta holístico, acá me va a estar acompañando. En esta presentación, lo que traje son las preguntas más frecuentes que aparecen, sobre todo en mis redes, y también en los pacientes cuando empezamos a trabajar o cuando iniciamos un grupo. Estas cosas se preguntan un montón. Lo primero que preguntan es si la psilocibina es una droga. Ahora vamos a compartir qué es. Si se puede usar como un antidepresivo natural. Perdón, ahí. Si se puede combinar con otros antidepresivos, esta es una pregunta re frecuente. Yo tomo tal droga, tal droga, tal droga. ¿Puedo tomar psilocibina también con esta droga?
Si se detecta en los test de drogas del trabajo o los controles policiales, esto a veces puede dar risa, pero hay gente para la cual esto es re importante, como que hay gente que trabaja sobre todo en el rubro petrolero y les hacen antidopings y ellos realmente les preocupa que esto aparezca en el estudio que le hacen en el trabajo. Entonces, nos tomamos con seriedad esta pregunta y la vamos a responder también. También algo que preguntan un montón en los grupos es si van a poder ir a trabajar tomando microdosis. Parece que asusta un montón o que el inconsciente colectivo tiende a pensar que van a estar drogados y no van a poder ir a trabajar. Así que bueno, se ve que preocupa y vamos a ocuparnos de responder. Y también hay gente que pregunta si puede generar el uso de psilocibina cierta adicción o dependencia, ¿no? Si después voy a quedar dependiendo de la microdosis. Así que bueno, a lo largo de esta presentación voy a ir tratando de unir esto y de responder junto a Dani, que interrumpime cuando necesites. Bien. Em, Tengo que hacer un breve zoom out, que por ahí se va un poco de tema, pero es para entrar en contexto, y es el tema del concepto droga. ¿Sí? Tengo que hablar un poquito de esto. No en profundidad, como me gustaría, tengo otros cursos y charlas respecto de dopamina, que es un tema importante, pero bueno, droga en sí mismo es un término que acá lo definí como un término tan lleno de juicios como de confusión, o sea, dice todo y no dice nada la palabra droga. Básicamente, y esta es la definición oficial, droga es aquel consumo que libera neurotransmisores en el cerebro afectando nuestra conducta. ¿Sí? En la charla informal pongo una fotito mía tomando mate, preguntando, ¿y entonces qué es al final droga? ¿El mate es una droga? Tengo que definir qué es un neurotransmisor para esto, y es una molécula que actúa como mensajero bioquímico en el cerebro, que por su estructura molecular podemos compararlo con una llave que abre puertas, ¿no? La puerta en la metáfora sería una neurona que codifica para una determinada función mental. La cerradura de esta neurona sería el... Les pido a los que se sumaron recién si pueden poner silenciarse. La cerradura de la neurona sería el receptor, ¿sí? Y el neurotransmisor sería la llave, ¿sí? Entonces, ejemplos de neurotransmisores: dopamina, serotonina, oxitocina, endorfina, ¿sí? Puede que escuchen esto o que vean en placas de redes, nos referimos a esto, mensajeros bioquímicos. Y acá viene esta pregunta que es importante: si todas las drogas son adictivas. Y la respuesta es que no, porque como toda la droga es algo que entra al cerebro y modifica la conducta, un consumo que modifica la conducta, no todas las drogas son adictivas. ¿Cuáles sí son? Las que involucran en su circuito a la dopamina, al neurotransmisor dopamina. Si en el circuito de este consumo interviene la dopamina, esta droga es potencialmente adictiva. Si no, no. Entonces, ¿qué drogas no son adictivas? ¿Qué consumos modifican mi comportamiento y no tienen potencial adictivo? Las que involucran a los otros circuitos, por ejemplo, a la serotonina, que es otro neurotransmisor. Entonces, psilocibina, LSD, mescalina, MDMA, que es éxtasis. Si ustedes nombran esto en el inconsciente, ¿qué dicen? Son drogas. De hecho, están reguladas por políticas de drogas. Sin embargo, modifican el sistema serotoninérgico, no dopaminérgico, por lo tanto, no tienen potencial adictivo. El CBD en aceite, ¿no? Habrán escuchado hablar del uso de cannabis medicinal y que está separado de su componente adictivo, que es el THC. Y bueno, vínculos. Voy a hablar un poquito de esto, pero liberan oxitocina, ¿sí? Los otros neurotransmisores no tienen potencial adictivo. Entonces acá respondemos a la primera pregunta: si la psilocibina es una droga, y sí. ¿Si es adictiva? No, y de hecho se usa para trabajar con adicciones. Bueno, acá hago un breve repaso sobre dopamina y adicciones, pero esto está profundizado en mis podcasts y en otros grupos, pero básicamente todo lo cuento para poner en contexto los marcos legales y éticos de los consumos. El receptor de la dopamina tiene esta característica de que tiene efecto de tolerancia, es decir, que a medida que usamos la llave de la dopamina, se va volviendo resistente la cerradura. ¿Qué es la dopamina? Un neurotransmisor que, entre muchas otras cosas, codifica para la sensación de placer. Y la vida ha premiado con placer todo aquello que me permitió sobrevivir como especie, ¿sí? Este power después se los dejo por ahí si les gusta leerlo. Entonces, por ejemplo, la comida, el sexo, la depuración, la actividad física tipo lucha-huida, ¿sí? Correr, trepar, escalar, boxear, el trabajo de la tierra, la exposición al frío, todas estas cosas la vida, la evolución la premió liberando dopamina. Entonces son cosas placenteras
y son placeres que vienen después de un esfuerzo. Y como la naturaleza dijo esto es bueno para nosotros, lo premió con dopamina. El problema es cuando la dopamina viene sin esfuerzo, cuando el placer es inmediato. Entonces, en nuestra vida artificial tenemos dopamina artificial, como son, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados o de alto índice glucémico, alcohol, cocaína, marihuana inhalada, otros consumos como redes sociales, videojuegos, juegos de azar, pornografía. Esto nos lleva a un premio sin un esfuerzo, ¿sí? No hay proceso, hay solo resultado. Entonces acá está el potencial adictivo. La dopamina empieza a liberarse sin que haya mediado un esfuerzo y esto puede provocar determinada adicción. Por eso lo pongo en contexto, porque hay mucho miedo, por ejemplo, a la terapia con psilocibina y no hay tanto miedo al uso de redes sociales o pantallas en niños, ¿m? O al uso de ultraprocesados. Por eso lo nombro, para comparar un poco el contexto. ¿M? ¿De qué depende de que un consumo se vuelva peligroso? Y de la toxicidad de la sustancia, si bien usan el mismo circuito, no es lo mismo el azúcar que la cocaína, de la edad del inicio de los consumos, mientras más chico, más tendencia a la adicción, del contexto social y de la capacidad de gestionar emociones de la persona involucrada, ¿sí? No todas las personas que consumen cocaína se hacen adictas, depende de la inteligencia emocional, de la genética y de muchas otras cosas más. ¿Mm? Entonces, en este contexto, los niveles de cualquier consumo que podemos llegar a tener van desde lo recreacional hasta la adicción, pasando por diferentes escalas. Por ejemplo, un consumo recreacional de una sustancia es ocasional y provoca más placer que dolor. Otro tipo de consumo es la dependencia emocional, en donde hay una relación de apego, una sensación de inseguridad emocional sin la sustancia. Una dependencia física ya es un poco más grave cuando aparece síndrome de abstinencia. Un consumo problemático es cuando ya hay una conducta de riesgo personal o social vinculada al consumo. Y una adicción ya es cuando la persona no puede detener un consumo sin un equipo interdisciplinario terapéutico. ¿Mm? Ante esta escala, lo más importante es la gestión emocional. Y esto depende del medio ambiente, de cómo fuimos criados, de la genética y sobre todo de la edad, ¿sí? La gestión emocional va madurando en un sector de nuestro cerebro que se llama corteza prefrontal, que madura entre los 21 y los 25 años. Por eso, los consumos de sustancias que puedan provocar adicción antes de esa edad son más peligrosos. ¿Mm? Incluso la gestión emocional determina, por ejemplo, que un consumo que naturalmente no era peligroso se vuelva peligroso, como es que una persona se puede hacer adicta al trabajo, adicta al deporte o desarrollar un vínculo de apego, ¿sí? El enamoramiento en sus primeras fases libera dopamina también. Entonces las personas podemos tener vínculos de apego tóxico, de apego inseguro, mal llamado relación tóxica con una persona. O podemos estar escondiendo detrás de ir al gimnasio todos los días algo que parece saludable, que termina siendo una dependencia, una vigorexia, que es una enfermedad psicológica. O, por ejemplo, las personas que no pueden dejar de trabajar porque se angustian si no van a trabajar y empiezan a desarrollar vínculos de apego. Entonces, una cosa es la sustancia, otra cosa es el neurotransmisor y otra cosa es la inteligencia emocional. Y hago esta salvedad porque también aplica al concepto psilocibina que vamos a explicar más adelante. Respecto de los consumos que hacen los estados, poco y nada, porque pasamos del prohibicionismo extremo a la actividad regulada. Es tan difícil regular la actividad de un consumo psicoactivo que generalmente se tiende a la prohibición. Por ejemplo, acabamos de decir que una sustancia como el éxtasis, usado en microdosis, está demostrado en los países en los que se puede que sirve para mejorar algunos traumas, el estrés postraumático. Sin embargo, en la política, por lo menos de nuestro país, es ilegal su portación, consumo, transporte, etc. Entonces, básicamente, las políticas de Estado no están basadas en decisiones, en investigaciones neurocientíficas, porque si así lo fueran, la psilocibina estaría en farmacias y el azúcar no estaría en las escuelas, ¿no? Entonces, por eso hago estas salvedades. Entonces, volvamos al tema que nos convoca, la psilocibina. Sí es una droga porque libera neurotransmisores, ¿cuáles? Los vinculados a la serotonina. No es adictiva porque no libera dopamina. No es un psicofármaco porque no está estudiado como tal, pero sí puede interferir con otros psicofármacos. ¿Por qué no es un fármaco la psilocibina? Porque es el principio activo del hongo Psilocybe cubensis, ¿sí? Hago un repaso, se está sumando gente. La psilocibina es el principio activo de un hongo que crece de forma natural en la tierra después de que hay la determinada cepa de vacas hace una caquita y hay determinadas condiciones de temperatura y humedad, y el hongo crece de forma natural en los campos, o lo podemos hacer nosotros cultivar en nuestras casas.
Y el principio activo es la psilocibina, pero nunca se llevó a una fabricación sintética y nunca se estudió de forma aislada. ¿Por qué? Porque su investigación es ilegal en la mayoría de los países. Para los científicos, investigar los efectos de la psilocibina en personas es ilegal. Entonces, por eso no puede ser un psicofármaco, porque no pasa por las leyes de la FDA. Por eso no hay reactivos para su detección, ¿sí? Si no es una droga que no se levanta en sangre, no podría jamás tener la policía un detector de psilocibina en sangre, ni podría jamás tener el jefe de la petrolera un detector para psilocibina, porque se pasa directo al sistema nervioso central y no está estudiado farmacológicamente para que tengamos reactivos para medir sus metabolitos activos. Entonces, no se compara con el mundo farmacológico. ¿Qué podemos decir? Que es ilegal su investigación, es imposible regular su uso, porque como lo podemos cultivar en nuestras casas, es imposible que el Estado diga es ilegal la tenencia, la venta, el consumo, no está regulada su actividad directamente. A bajas dosis es un psicoactivo y a grandes dosis es un psicodélico. Y acá tenemos, esto lo explico para responder preguntas iniciales respecto a si voy a estar o no en estado alterado de conciencia consumiendo microdosis. Tengo que explicar brevemente la farmacología. La psilocibina es un análogo de la serotonina. Volviendo al ejemplo del neurotransmisor, es una copia de la llave. O sea que si con mi serotonina natural yo no estaba logrando determinado efecto de la serotonina, que es un neurotransmisor que participa en el juego, en la presencia, en la creatividad, ¿no? Es el que regula para la emoción alegría, así como la dopamina regula para la sensación subjetiva de placer, la serotonina regula para la emoción alegría. Entonces, cuando estamos como el dibujito intensamente que se nos perdió alegría entre los circuitos cerebrales, eso que está bajita en nuestra serotonina natural. Y la psilocibina lo que hace es simular el efecto, tener una copia de llave. Es como otra alegría que viene a reemplazar a la alegría que está bajita o perdida, ¿sí? Eso es la psilocibina, un análogo de la serotonina. No hay receptores de serotonina a nivel del bulbo, esto es importante. El bulbo raquídeo, que está acá atrás y abajo en nuestro cráneo, nuestro sistema nervioso central, es el que regula para la respiración, la presión arterial. Es lo que hace que estemos vivos, básicamente. La serotonina no tiene receptores a nivel del bulbo. Eso quiere decir que jamás va a provocar alteración de los parámetros vitales. No va a modificar la presión arterial, no va a modificar la frecuencia cardíaca, no va a modificar la respiración. Eso lo hace una droga tremendamente segura, es decir, que no se conocen dosis tóxicas de psilocibina. Hasta ahora nunca se registró una persona muerta por el consumo de hongos Psilocybe cubensis. Sí por otros hongos, Amanita eh, muscaria, que es otro, que no es el que estamos trabajando acá, que no, ni siquiera se cultiva acá en el sur. Sí por consumo de té de floripondio que crece en los patios de las abuelas, ¿sí? Esas sí son drogas que han mostrado eh, una ventana tóxica bajita, así que encontramos rápidamente su dosis tóxica. En la psilocibina nunca se encontró dosis tóxica porque no regula para parámetros vitales. Y hasta el momento está demostrada su interferencia con dos psicofármacos que son el litio y el tramadol. El litio se utiliza como antidepresivo, es un antidepresivo viejo. Personas, pacientes que llevan muchos años con antidepresivos pueden ser que estén tomando litio. Y tramadol que se usa para el manejo del dolor crónico. Hasta ahora se sabe que esos dos fármacos tienen interferencia con la psilocibina, o sea que no se pueden combinar. ¿Qué psicofármacos no intervienen? Y nombré específicamente las preguntas que me llegaron. Me han escrito una o más personas con estos nombres a mis redes sociales. Venlafaxina, valproato, quetiapina, clonazepam, escitalopram, fluoxetina. Son dos grupos de antidepresivos o de sedantes que se llaman SIRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y benzodiazepina, ¿sí? Estas preguntas me han llegado y por eso los nombro. ¿Y cuál es la respuesta? Es que no hay interferencia con estos psicofármacos. Pero, y acá puse pero con un montón recordemos que su investigación es ilegal. Por lo mismo, no tenemos suficientes datos científicos para confirmar que no hay interferencia. Y recordemos que la gestión emocional lo es todo. Entonces, una persona puede estar tomando quetiapina y tener una buena gestión emocional, o puede estar tomando quetiapina y su mente le está ganando por penales. Son personas distintas.
Entonces, dijimos que la psilocibina es a bajas dosis un psicoactivo y a altas dosis un psicodélico, y tengo que explicar estos conceptos. Psicoactivo quiere decir, es un compuesto químico capaz de cambiar la forma en la que funciona nuestra mente, ¿sí? Alterar la percepción subjetiva de dolor y placer, el estado de ánimo, la capacidad de pensar y ser creativos, el estado de alerta y demás funciones psicológicas. Si vamos a esta definición, ¿el mate es un psicoactivo? Si yo cuando lo tomo mejoro mi estado de alerta, si cambia mi sensación subjetiva de placer o dolor, si cambia mi estado de ánimo. ¿Bien? Entonces, psicoactivo es una palabra que involucra un montón de sustancias. La psilocibina es un psicoactivo, sí. ¿Y qué es un psicodélico? Dentro de la familia de los psicoactivos, una pequeña parte, que son los psicodélicos, son aquellos cuyo consumo puede generar un cambio en el estado de conciencia. ¿Sí? ¿Qué es el estado de conciencia? Es la experiencia sensorial subjetiva capaz de ser relatada. O sea, yo puedo decir, hola, soy Jackie, soy médica, estoy acá dando una charla que en este momento me genera mucha alegría, que me parece muy importante. Y mañana puedo decir, no, la Jackie del pasado cualquiera estaba en una y borrar la charla porque me parece malísima. Son dos estados de conciencia distintos. Entonces, un psicodélico cambia el estado de conciencia, cambia la forma en la que percibimos el entorno. Sin embargo, nunca deja de ser una experiencia contable a otra persona. O sea, no se pierde la conciencia de yo. En cambio, el delirio, y esto es importante para la salud mental, ¿sí? Los psicodélicos no provocan delirios. El delirio es otra cosa. El delirio es una alteración de la percepción de la realidad con pérdida de conciencia del yo. Es decir, que la persona que tiene un delirio está viendo un elefante rosa y no se acuerda que vio un elefante rosa y no puede contar que vio un elefante rosa. Las personas que lo ven después le dicen, che, hablabas de un elefante rosa. ¿No? Y eso puede pasar en condiciones normales, como es la fiebre, o en condiciones anormales, como son algunas intoxicaciones. Pero no puede pasar en el caso de la psilocibina, porque nunca se pierde la conciencia de yo hasta las dosis investigadas, que son los 3 gramos. Si pasa algo después de esos gramos, no tengo yo reportes investigativos de eso. Bien, entonces esta diferenciación es re importante porque en contexto de psilocibina, por más que la dosis sea grande, nunca se pierde la capacidad de contar lo que te pasó. Entonces, por más que contarlo sea difícil, después vamos a hablar de eso. ¿Qué quiere decir baja dosis? ¿No? Entonces acá estamos hablando de microdosis. ¿Qué quiere decir microdosis? Quiere decir que la dosis empleada no tiene efecto psicodélico. ¿Sí? La psilocibina en baja dosis, es decir, le vamos a llamar a partir de ahora microdosis, no provoca estado alterado de conciencia, estado expandido de conciencia. Puedo yo hacer mis actividades normales. Puedo manejar, puedo trabajar. Eso significa microdosis. Hablamos de 0,1 gramos día en días alternos. Pueden ser, generalmente se empieza con un protocolo que es una toma cada 72 horas. Vean qué chiquitita que es la dosis. Usamos el hongo seco pulverizado y encapsulado en cápsulas de gelatina transparente. Y esto también lo tengo que decir porque mucha gente me dice, no me gusta tragarme esa cosa de plástico. Jamás te daría un microplástico, excepto que seas vegano, puedes tomar una cápsula de gelatina. Yo compro y me salen más caras cápsulas transparentes porque me gusta lo que veas lo que está dentro. ¿Mm? ¿Qué quiere decir macrodosis? Y esta va a la diferenciación porque hay gente que también se interesa por ceremonias, ¿sí? Macrodosis quiere decir que la dosis es capaz de activar el potencial psicodélico de la sustancia. En hongos estamos hablando más de 1 gramo. Fíjense que es 10 veces lo que dijimos para microdosis. La ventana es muy grande, entre 0,1 y 1 no hay nada, porque es tan subjetivo esta ventana que lo separamos así de mucho. Y decimos que microdosis es 0,1 y macrodosis es a partir de 1. Y acá es resubjetivo, pero a partir de 1 ya consideramos que no deberías manejar, no deberías ir a trabajar, deberías relajarte en contexto de ceremonia y dejarte guiar, ojalá por alguien que te esté acompañando, ¿sí? Entonces, también en este caso usamos el hongo deshidratado y rehidratado en medios cítricos, pero este es tema de otra charla, la macrodosis. Bien, ¿qué efectos terapéuticos buscamos con el uso de psilocibina? En microdosis buscamos disminución de la actividad de rumiación mental, ¿sí? Ansiedad, síndrome de colon irritable, insomnio.
Disminución del apego inseguro y sus consumos relacionados. ¿Sí? Yo lo uso para personas que estoy trabajando, que están en un vínculo de apego tóxico, que están trabajando con disminuir los ultraprocesados y les genera ansiedad y no tienen sensación de saciedad. Entonces, en esas personas uso la psilocibina en consultorio. También para personas que buscan aumentar la creatividad, y esto mejora la respuesta al estrés, ¿sí? A veces que pensamos que el estrés es solo luchar o huir, y también del estrés podemos salir más creativos con nuevas respuestas. Y en personas que buscan estimular el aprendizaje, porque la psilocibina forma nuevas redes neuronales. ¿Mm? En macrodosis buscamos reconexión con la divinidad, lo que yo considero la causa fundamental de todos los males de Occidente. Es una experiencia que reconecta con la naturaleza, con lo colectivo, con la empatía, con la sensación de unidad, vida espiritual, la famosa disolución del ego. ¿Mm? Entonces, ¿qué uso terapéutico damos y en quiénes? Y nosotros, Dani y yo, como terapeutas, usamos la psilocibina en microdosis como acompañante de procesos terapéuticos, siendo la práctica y el acompañamiento terapéutico el principal abordaje. Es decir, que por más que sea una droga no adictiva, no le damos efecto droga. No lo farmacologizamos al hongo, no le ponemos ese poder de pastillita dándole el poder de que fue el que hizo el cambio por mí y que sin la psilocibina no hubiera hecho el cambio. Nosotros proponemos que vos hagas el cambio y que la psilocibina te acompañe por sus propiedades, las propiedades que tiene. ¿Mm? Nos restringimos el uso a personas que no están usando psicofármacos por una cuestión de cuidado nuestro y de ustedes y por la falta de base de experiencia científica. En ese caso, si necesitan, derivamos con otros profesionales que sí trabajan. Y nosotros ofrecemos alternativas. Podés venir a nuestra terapia grupal o individual y usar o no psilocibina, usar terapia floral, en el caso de Dani, que es acompañante en procesos de terapia floral, etc. Hacemos acompañamientos individuales y grupales buscando el efecto empatógeno, ¿sí? La psilocibina y todos los psicodélicos tienen efecto empatógeno, aumentan la empatía, entonces hacen más efecto cuando lo hacemos en grupo. Y usamos los mismos principios de preselección para macrodosis, después les contamos. Quienes se benefician de un acompañamiento terapéutico con psilocibina y personas que tienen interés en desarrollar un rol activo en su proceso de cambio personal, es decir, que no farmacolicen, si no digan, ah, es la pastilla, que dispongan de tiempo e interés en poner en práctica los ejercicios que proponemos. Eso es re importante. Suelen venir mucho a los grupos a escucharnos nomás, pero nosotros proponemos ejercicios y está bueno que nos escuchen, pero es mejor si hacen el ejercicio, ahí van a notar la diferencia terapéutica. Que tengan conciencia de su propio proceso creativo en la versión de mejorarse a sí mismos y que vean al miedo como un maestro, sin identificarse con el miedo al miedo, que es algo que veo un montón todos los días. ¿Mm? ¿En qué patologías puntales tiene buena respuesta? Bueno, yo trabajo con síndrome de colon irritable, insomnio, trastornos del sueño, adicciones alimentarias a nicotina y a marihuana, ansiedad, bloqueos creativos, síndrome amotivacional, o estados de desvitalización. Vamos a ver que lo primero que charlamos en el grupo con Dani es la práctica de revitalización. ¿Qué opciones terapéuticas damos nosotros? Y hacemos consultas aisladas. Pueden venir conmigo, pueden ir con Dani o pueden venir con los dos que guiamos el grupo que empieza en marzo, que se llama Prácticas Regenerativas. En ambos casos pueden ustedes decidir o no tomar la microdosis. Y también nosotros guiamos ceremonias de macrodosis, pero a las personas que vienen trabajando con nosotros. O sea que si les interesa en algún momento hacer una macro con nosotros, necesitamos que primero hagan una micro o un acompañamiento terapéutico individual o grupal, porque invitamos a personas cuyas mentes ya vienen trabajadas previamente. Bueno, como no tenemos un buen marco legal que nos acompañe, sí tenemos los marcos de la ética y la legalidad. Bien, entonces, vos como consumidor final, ¿qué podés hacer? Podés hacer uso libre. La microdosis se vende en mercado libre, no está tan aislada, tan lejana, ¿sí? Tan inaccesible. Pero tenés que saber que el principio de libertad depende del principio de autonomía, y esto quiere decir que tenés que tener acceso a todo el conocimiento posible sobre tu consumo. Y acá viene la pregunta, ¿tenemos acceso a todo el conocimiento posible? Y mirá, los psicodélicos producen amor y empatía. Y se pusieron de moda en los años 60 en Estados Unidos con el movimiento hippie, porque ahí los hijos de los ricos usaban psicodélicos y los hijos de los pobres iban a la guerra.
Entonces los hippies empezaron a hacer movimientos de paz y de amor, pidiendo no a la guerra, y alguien se dio cuenta que eso podía tener que ver con que tomaban hongos o tomaban drogas sintéticas, y era como que había que ponerle un freno a esa epidemia de amor. Entonces, justo en esa época se pone ilegal hasta la investigación de los psicodélicos, ¿no? Entonces ahora estamos ante la era del renacimiento psicodélico, que se llama. Estamos volviendo a prestar atención a qué pasó ahí en el movimiento hippie de los 60. En países donde se permite la investigación, microdosis de éxtasis y de LSD están siendo usadas para tratar estrés postraumático en veteranos de guerra, en víctimas de abuso y en psicopatías que cursan con ausencia de empatía, ¿sí? Hay psicosis que la persona nace sin la neurona espejo, bueno, es mucho más complejo que eso, pero los psicodélicos pueden activar esta parte del cerebro. Entonces, en los países en los que se puede investigar, ya hay excelentes resultados de estos usos. Otra vez aparece la palabra guerra, no sé quién está financiando todo esto. Bien. El potencial del uso de los psicodélicos es enorme en materia de salud mental y todos y cada uno de nosotros podemos crear una realidad más amorosa e informada y menos miedosa y desinformada respecto de este amplísimo tema de la palabra drogas. Recomiendo fuertemente el estudio de disertantes y autores como Enzo Tagliasucci. Pueden buscarlo en YouTube, van a encontrar varias de sus charlas TED, incluso de sus libros. Antón Gómez lo pueden encontrar en Drogopedia, muy interesante su trabajo. Luis Acosta lo pueden encontrar en la página de la Asociación Argentina de Medicina Integrativa, es de quienes yo estudié lo que sé hasta ahora. Editoriales de gran trabajo divulgativo, como es El Gato y la Caja, que presenta un libro sobre drogas, un resumen maravilloso de todos estos temas, y documentales que están en Netflix como Fantastic Fungi o Cómo cambiar la mente. Y si necesitan buscarnos a Dani o a mí, yo estoy en Instagram como dice el cuerpo, Dani como Dani Taledo, nos pueden encontrar, preguntar, acercarse, tanto a una consulta individual como al grupo que empieza en marzo, y a eso los estamos invitando. Eso es todo en materia de PowerPoint. Seguimos por acá. Voy a abrir la cortina, Dani. Bueno, me cambió la pantalla. Ahí está. Bueno, esta intro detallada de Jackie me enseñó un montón de cosas. Jackie siempre trae en el trabajo que hacemos conjuntos una mirada más médica, académica, que está buenísima para mí, porque yo traigo una mirada más terapéutica, práctica, espiritual, si quieren. Así que en ese sentido es bastante complementario. Eh, Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas. Antes me gustaría reflexionar un poquito como qué nos motiva a buscar algo como puede ser la psilocibina o la microdosis para algo, ¿no? ¿Qué es eso que nos llama? Y yo creo que eso que nos llama es un recurso para encontrar salud, para encontrar equilibrio, para, no sé, potenciar estados de bienestar, lo que signifique para cada uno eso. Y creo que eso es importante más que el recurso, porque la psilocibina va a ser un recurso, para mí es un recurso muy bello, muy generoso, con una amabilidad de proceso de apertura de la mente así, amable, ¿sí? Y sobre todo con muy baja o casi ninguna contraindicación. Entonces, bueno, es un gran recurso, pero en realidad lo que está antes es las ganas de aprender a estar bien y de expandir el goce de vivir, digamos, o la parte creativa de la vida, o lo que nos equilibra, y etcétera. Entonces, en los abordajes que hacemos terapéuticos, siempre eso es lo primero. Más allá del recurso que usemos, que puede ser la psilocibina a veces, las flores, la meditación, formas de alimentación, lo que sea, la idea es que cada uno cuente con un montón de recursos para aprender a autorregularse, para aprender a conocer su mente, que la mente es algo súper abstracto, invisible, subjetivo, pero a la vez tiene un montón de parámetros que, que son universales. Entonces abordamos estas cosas y que desde estos puntos de autoobservación, que yo tengo que aprender sobre mi propia conducta, sobre mi personalidad, sobre mis miedos, sobre algunas cositas de mi historia personal que me dejaron ciertas marcas que tengo que aprender de alguna manera a corregir, a sanar, a lo que sea. Em, entonces, como que el objetivo terapéutico es ese, que una persona aprenda a leerse y a corregir lo que necesita porque le está generando sufrimiento, ¿sí? Entonces, lo que estoy
llamándoles es a que se den cuenta que en realidad están viniendo a una charla de psilocibina porque están buscando recursos para algo. Y el para qué es más importante que el recurso, ¿sí? Y bueno, desde acá les traemos como nuestras miradas y experiencias terapéuticas en relación a este recurso, teniendo en cuenta que apuntamos a la capacidad que tiene una persona de conocerse y autorregularse eh, sin necesidad de estos recursos, pero a la vez siempre consumimos algo. ¿Sí? Consumimos una pantalla, consumimos aire, consumimos besos de gente que queremos y consumimos psilocibina. Entonces, ¿qué consumimos y para qué y cuándo? También es importante en nuestro eh, equilibrio, salud y bienestar. ¿Sí? Y por último, también recordar que los hongos son un reino. Y así como las plantas son un reino y de las cuales extraemos un montón de nutrición, medicinas y tales, los hongos tienen funciones también en el mundo como reino muy importantes, funciones muy importantes. Entonces quizás también está bueno pensar el acceso a la psilocibina a una comunicación con un reino que tiene funciones de, no sé, de sostén de la biosfera, de transmutación, ¿sí? Vieron que todo lo que se degrada vienen los hongos y lo vuelven a materia prima para que vuelva a ser materia vital, útil, potencial, ¿sí? Un poco de eso yo siento que hace también un trabajo similar en nuestras estructuras mentales, como lo que está muy sólido, muy condensado, los patrones de conducta de los que no me puedo salir, bueno, el honguito te ayuda un poco a que se ablanden y a que abras nuevos caminos y nuevas comunicaciones. Es como también el concepto del micelio, que es lo que entendemos que es el cuerpo del hongo, que va subterráneo, va bajo la tierra tejiendo esto, haciendo estos tejidos eh, como rizomáticos que llevan y traen información, ¿sí? Y además de que sostienen materia. Entonces, cualidades del hongo también es el sostén, la capacidad de eh, mantenerme en pie y aguantando y acompañando lo que sea que me pase, que a veces nuestras mentes un poco maleducadas son súper reactivas, se asustan por cualquier boludez, empiezan a gritar, quieren salir corriendo de los lugares y de repente esto te puede dar un tejido más de aguante, ¿sí? Le decimos bancar la parada, le decimos que también está bien. Para poder observar, para poder no ser tan reactivos, para poder tomar decisiones, etcétera. Así que, si bien estamos teniendo también un enfoque, no sé, más científico del tema, desde no solo acá con nosotros, con Jackie, sino de mucha gente que lo está investigando y está compartiendo, recordemos que es algo orgánico y que es parte de la Tierra y que existe desde que la Tierra es Tierra y que nosotros también somos eso, nosotros también somos esos seres que venimos nacidos con nuestras sabidurías, con nuestras recursos que están latentes, que se van a ir despertando a medida que nos exponemos a situaciones que nos, no sé, iluminan si quieren en la mente, nos despiertan. Así que eso, acuérdense de eso también. Así que si quieren, podemos abrir un espacio de preguntas. Jackie, ¿vos qué Sí, vos opinás? ¿Querés que leamos maravilloso. Me acá? encantó hacemos buena dupla acá con Dani, me encanta, a mí me encanta escucharte. Es eso, lo del reino, por eso nuestro espacio terapéutico se llama prácticas regenerativas, porque la regeneración es una palabra clave en materia de reino fungi y apelamos a esa capacidad que todos tenemos de regenerarnos también. Entonces, es una linda palabra clave. Acá lo que tengo son preguntas que fueron dejando al chat. Si te parece con Empecemos esto. por ahí y Ajá. después, si quieren, pueden volver la pregunta al chat o si quieren, nos levantan la manito y si quieren hablar también está bueno. Exacto, empezamos abriendo acá las preguntas del chat. Bueno, saluda a los chicos de Templo Fungi, unos grosos que nos tienen ahí mucho que aportar. Moni saluda desde Cipolletti. Dice, vale, algo que me encantó, dice, el amor romántico es la droga, siempre lo supe, estamos de acuerdo. Agustina pregunta si se puede tomar microdosis de silo en embarazo de 33 semanas. Eh, no sé, poder se puede, pero repito un poco lo que dije antes de que no hay una buena base de investigación. Habría que ver el caso particular. Yo vería el caso particular de Agostina embarazada, no podría responder genéricamente, no sé, Dani. Sí, totalmente. Una cosa que puedo decir más genérica es que la micro es muy micro y que tiene la flexibilidad de que vos puedes ir viendo cómo te va cayendo y cómo te sentís.
sin que te genere ningún cambio rotundo y brusco, ¿sí? O sea que podés ir piloteando, pues empezar a probar cómo se toma, qué es tomar una micro, cómo te cae, espaciarla, tomar otra y ir haciendo como una exploración, porque tiene ese espacio de seguridad. Al ser chiquita la dosis, no va a ser tan contundente, por más de que igual depende de la estructura de cada uno, la recibimos a veces de manera bastante notable. Si alguien puede tomar una micro y sentir cosas sensoriales incluso, pero sigue siendo a un nivel tan tranquilo que siempre lo podés conducir. Si sentís que no te cayó bien, podés dejar de tomarlo, etcétera. Así que eso en general lo vamos a tener en cuenta siempre. Es maleable en este sentido. Pero sí, embarazadas es más para charlar en particular. Hago, si querés, mandanos un audio más detallado y Sí, charlamos. empezá por una consulta y vemos tu caso particular, pero no podríamos decir que sí ni que no de forma generalizada, así sin conocerte. Y después, creo que la misma Agus dice, Perdón, una cosita para aportar a sí, esa pregunta. Yo tengo una amiga que en el grupo anterior estuvo con nosotros y que en su embarazo sí tomó microdosis. Y nada, no pasó nada. Digo, como un ejemplo de alguien que lo hizo y no. Pero igualmente eso no quiere decir que se universalice una respuesta, ¿no? sí, creo que la respuesta a vos es re sí podés, pero no lo decimos abiertamente porque no te conocemos. Pero sí hemos tenido macrodosis en embarazos de pocos días. Se puede. Y también el tercer trimestre del embarazo es cuando la placenta más filtra la sangre, o sea, es el momento menos peligroso para el bebé. Y a su vez, la microdosis, como dice Dani, se puede regular en un amplio margen, al punto que 0,1 cada 72 horas es casi homeopática la dosis, o sea, prácticamente es tan chiquitita que te diríamos que sí. No obstante, bueno, hay que ver el estado emocional en el que te agarra el embarazo, cómo te preparas para el puerperio, como que yo haría más, hincaría más en el estado de las emociones de ese momento de la vida de una mujer que en la psilocibina en sí misma. Y esto también es importante en general en el enfoque terapéutico. Todo lo que yo tome del medio para generar un proceso en mí va a depender también de los recursos que tengo para acompañarme en lo que eso que yo tomo, en los procesos que eso cataliza, ¿sí? Entonces, siempre vamos a hacer mucho hincapié en que los recursos son muy importantes, de cómo yo acomodo las respuestas a, no sé, a veces unas tomas de micro te pueden desbloquear un sótano de emociones trabadas. Entonces, cuando eso salga a la superficie, que tiene que salir porque así es el proceso de salud, no lo puedes dejar escondido, si eso es lo que te enferma. Cuando salga, y vos tenés que tener recursos para poder acompañar la salida de eso sin desesperar, básicamente, porque a veces puede salir mucho dolor, mucha tristeza, mucho enojo, reprimido en años, ¿sí? Por cosas que no tienen nada que ver con el presente y surgen por cualquier cosa. Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. La estructura psicoemocional con la que recibimos un proceso y cómo podemos ir acompañándolo. Sí, de Me hecho acuerdo es del primer lo... grupo que hicimos así, que estaba una persona que estuvo enojada todo 6 semanas duró el proceso. Estuvo enojada las 6 semanas y cada vez que venía a la charla decía, estoy más enojada que la vez pasada. Y estaba bien, porque ella tenía mucho enojo. Entonces, como que solo se le puso de manifiesto todo el enojo que estaba tratando de evadir durante mucho tiempo. Y está bien, a veces es eso, es como, bueno, atrás de todo ese enojo, una vez que vos salga y se vacíe y yo pueda gestionar qué es lo que me genera en el ojo y cómo lo acomodo, va a venir otra emoción mucho más amable, relajada eh, y que nos gusta más, ¿no? Más disfrutable. Sí, de Bien. hecho, bueno, el puerperio es un gran estado psicodélico. Cambian tanto los neurotransmisores en estado de puerperio que es tan lábil la salud emocional en ese momento que yo creo que cualquier embarazada de 33 años necesita asistirse de un proceso de acompañamiento con o sin microdosis para encarar, bueno, los cambios que se vienen, ¿no? Depende como la estructura psicoemocional, como decía Dan. ¿Hay Bueno, diferencias en las microdosis que son de cápsulas y en aceite? ah. Una gran pregunta, yo nunca estuve en acceso de micros en aceite. No, es tan difícil hacerla que prácticamente no se hace. Los lugares donde vi que llegaron a fabricar aceite de psilocibina
Son el grupo de mamás que está, con la psilocibina va a pasar parecido a lo que es la medicina canábica, porque se están reorganizando las mamás, como si en algún momento fueron las mamás de los chicos con epilepsia refractaria para acceder al aceite de CBD. En niños no se puede dar la microdosis y tampoco y menos en niños con autismo. Sin embargo, como por estudios neurocientíficos se sabe que la psilocibina estimula ciertas áreas inactivas en autismo, las mamás de niños autistas se han puesto modo, ¿cómo se llama? Breaking Bad, a hacer el aceite en sus casas y son las que están tomando la punta de hacer la extracción. Pero realmente es un proceso complejo, largo, poco seguro, poco medible, no hay mucha data científica ni mucho experiencia en aceite. Sí en cápsula. Sí, realmente yo nunca vi un aceite de psilocibina, es una cosa azul re loca, parece aceite de pitufo, pero nunca la vi en vivo. Em, Tiene unos colores maravillosos. Acá hay una pregunta que se viene larga y con siglas, vamos a ver qué dice. Dejo mis preguntas para el momento cuando llegue, dice Verónica. Cuando se está tomando triptófano o 5-HTP como precursor de la serotonina, ¿se puede aumentar el efecto de la serotonina o se pueden tomar juntos? El triptófano es una molécula que encontramos en la naturaleza que sí sirve para fabricar más serotonina a nivel de la microbiota, sobre todo. No tengo estudios para contestar eso de forma formal. Habría que también ver el caso. Y después, pero en principio yo creería que sí, porque comes triptófano todos los días en el brócoli, en el chucrut. Las cápsulas están hechas de gelatina de cartílago pescado y son aptos para celíaco. No sé de qué están hechas, de qué animal, sé que son de gelatina y sí son aptas para... En líneas generales no tiene por qué tener gluten la cápsula, pero si es un celíaco extremo y no puedo decir que no tengan contaminación cruzada. Y me explicarían brevemente cómo es el proceso por el que la psilocibina aumenta las redes neuronales, porque estimula la plasticidad neuronal, que es una propiedad de la neurona, que ante el pasaje de la onda de despolarización de electrones, empieza a fabricar dendritas. Entonces, por eso la práctica es lo más importante. Como que la neurona no fabrica cualquier dendrita. Si yo estoy aprendiendo a dibujar, como hablábamos antes con Dani, practico la motricidad fina del dibujo y tanto mando la onda de despolarización a las células, a las neuronas implicadas en la motricidad fina, que un día me sale el dibujo. Eso quiere decir que yo con la voluntad dirigí mi impulso neuronal y la neurona empezó a fabricar dendritas, conexiones neuronales que hacen que ahora el impulso pase rápido y esto sea un aprendizaje ya instalado. Entonces, la plasticidad neuronal es un proceso propio de la neurona implicada en un proceso de aprendizaje. Para eso se requiere la práctica de un mismo estímulo reiterado en el tiempo. La psilocibina estimula esa capacidad innata de la neurona, entonces si yo hago la práctica, por eso con Dani decimos, vengan, traigan el cuadernito, hagan la práctica de vitalidad toda la semana de vitalidad, va a ser más fácil con psilocibina porque va a estimular ese proceso que va a ocurrir naturalmente. Es como que acelera los tiempos de aprendizaje. Esto es muy importante también en el sentido de la no idea farmacológica de la psilocibina, de que si yo tomo microdosis y no cambio actitudes, y por ahí tengo unos rayos ahí de unos momentos de aparente bienestar, pero si de base no hay una transformación de lo que me está generando mis malestares, no me va a salvar la psilocibina. ¿Sí? Entonces, es un medio como que te diga, che, quiero barrer el piso, bueno, fíjate que esta escoba barre más piola que aquella, pero igual el piso hay que barrerlo. La escoba no lo barre por mí, ¿sí? Entonces la psilocibina es como una buena escoba para barrer un piso mental, sacar mugre, pero les súper recomiendo, y insistimos en esto, que observen cuáles son los ajustes que yo necesito hacer en mi forma de vivir que no me están resultando saludables. Y a veces esos ajustes son difíciles porque construyo una vida entera en cosas que no me son saludables y de repente, bueno, generar un cambio genera mucha resistencia, no quiero ni ver el cambio que tengo que hacer, trato de buscar parches por todos lados. Bueno, una cosa que va a pasar también con los procesos de psilocibina es que traen claridad. O sea, va a promover, y esto yo no sé cómo funciona a nivel de explicado químicamente y tal, pero va a promover quitar el velo de la visión. ¿Sí? Vos vas a poder ver claramente lo que hay.
Y a veces vemos lo que hay y no nos gusta ni un poco. Y eso es medio duro, ¿sí? Pero está bueno ver, porque solo si vemos podemos cambiar las cosas que hay que cambiar. Si yo me ciego a mí mismo y meto mis problemas, entre comillas, una forma de decir, bajo la alfombra, entonces no los puedo abordar directamente. Pero si atravieso ese umbral de dolor, de decir, wow, mira estas porquerías que están pasando en mi vida, entonces puedo empezar a tener recursos y estrategias para transformarlas y modificarlas, que es a lo que apuntamos, que no haya miedo a ver las cosas como son y que ganemos eso, formas de hacer lo que Creativas. estamos consigue. Claro, creatividad, eso, La creatividad aplicada. creatividad es uno de los pilares del abordaje que hacemos con Dani y le dedicamos una semana entera porque eso es. Ante viejos problemas, nuevas soluciones. Y me vengo trabando acá hace un montón y bueno, ahora lo veo y veo cómo lo puenteo. ¿Sí? Eso, fabrico redes neuronales alrededor de este problema y le doy la vueltita. ¿Mm? Se Esta es una puede pregunta tomar recurrente. alcohol, Sí, se puede tomar alcohol si estoy tomando las microdosis. Sí, se puede. O sea, va, no, a ver a dónde apuntaría la pregunta. Si te cae mal, no te va a pasar nada. sí, podés Eh, tomar, eso exactamente, no te va a pasar nada. Lo que sí va a pasar, como de hecho se usa bastante, es que la psilocibina, al ser un análogo de la serotonina, que es esta emoción de la alegría, distinta, ¿no? No de felicidad, de alegría, se usa para disminuir otros consumos. Es frecuente que veamos que tenemos menos ganas de comer fuera de tiempo, menos ganas de tomar alcohol, menos ganas de fumar. Eso suele pasar. Sí, Dani. a veces cuando estás con la micro o con la psilocibina en el cuerpo, es tanto más clara la sensación eh, que las cosas te producen en el cuerpo, que podés sentir el efecto del alcohol, pero no el efecto que te hace en la mente, el efecto que te hace en el cuerpo. El Y cuerpo. es un efecto bastante desagradable en el sentido de que estás quemando células, por decirlo así. Alcohol en células es como Exactamente. están nadando en... Y La- se siente el calor en el cuerpo, se puede percibir más claramente eso, y eso también te hace tener como otra noción de qué querés elegir y cuándo. Pero bueno, eso es algo bastante subjetivo. Eh, y también, entonces, a bueno, un veces parámetro, necesitas, también tenés una saciedad, ¿no? Como una plenitud sí. que... Porque Sí. eso, estás más en contacto con tus emociones y entonces no tenés tantas ganas de llenar vacíos, que a veces el alcohol viene a eso, por un lado, y por otro un parámetro objetivo es que realmente los hongos todos tienen excreción hepáticas, o sea que nuestro cuerpo limpia a través del hígado. Entonces hay personas que vienen con el hígado hasta acá, que ya están bastante necesitando limpieza ese hígado, y después toman la micro y les da dolor de cabeza. Y es apenita la dosis de la micro que vos decís, ¿cuánto te puede haber detonado el hígado? Pero venía el hígado para atrás y tomaste la micro y te dio dolor de cabeza. Bueno, en ese sentido es un poco incompatible. Si tu hígado no viene bien y sumás alcohol más psilocibina, bueno, puede ser que tengas esto, lo que decía Dani, la repercusión física. Pero yo te animaría a que tomes igual y a que veas qué te pasa. O sea, que tomes la psilocibina y que veas si eso cambia en algo tu relación con el alcohol. Lo del hígado también me parece un dato relevante, como que esto que dice Jackie, vivimos como que hay personas que toman una micro y les cae pesada, ¿sí? Como te tira, te hace dolor de cabeza, y eso pone un procesamiento hepático Lo que lo que abordamos está también. diciendo es que mi hígado necesita un service, básicamente. Sí, hacemos el A veces servideíto. es así, es un poco incómodo. Bueno, tenés que hacer antes de entrar al proceso de psilocibina una corrección regenerativa del hígado en sí. Lo que traemos también en el que es el acompañamiento, que se llama prácticas regenerativas, el concepto es que lo que hacemos es practicar cosas que regeneran la vitalidad, ¿sí? Y la creatividad y los vínculos y el amor. Entonces son, a medida que vos te habites regenerativamente y tengas recursos, es una libertad enorme, porque si querés puedes tener prácticas degenerativas, que las tenemos un montón también en nuestra vida cotidiana, que es hacer cosas que me restan más de lo que me suman. Y todos tenemos diferentes niveles de adicción a diferentes cosas adictivas, que son respuestas emocionales desordenadas, que son autoflagelamientos distintos, lo que sea. Son prácticas degenerativas y las repito constantemente en los días y las practico mucho, me voy a terminar hecho pelota. ¿Sí? Las prácticas regenerativas son lo opuesto, son cosas que hago y siempre me pagan bien, me hacen bien, me nutren, me refrescan, me rejuvenecen, etcétera. Nuestro organismo es regenerativo, o sea, si yo le doy el medio indicado, va a tender a regenerarse.
la mente es regenerativa, todo puede seguir creando más vida, digámoslo así, ¿sí? Entonces apuntamos también a esos enfoques. Dice Dai, Jackie, el proceso y las consignas son las mismas que hicimos en el acompañamiento anterior. Sí. Bueno, las consignas puede que a veces cambien porque a veces nos gusta jugar con recursos nuevos que también vamos aprendiendo nosotros, pero básicamente son el acompañamiento grupal del que habla Dai acá en la pregunta, porque ya vino a un grupo anterior, es un acompañamiento grupal online de 6 semanas, prácticas regenerativas, en donde cada semana traemos un área a llevar la atención. Vitalidad, creatividad, conexión, ahora no me las acuerdo todas de memoria y en orden, pero cada semana trabajamos un área del bienestar y traemos ideas con Dani para llevar la atención durante la semana a esa práctica. Puede ser que las ideas cambien, se renueven, pueden ser que sean las mismas, pero los títulos de la semana y el orden de las columnas son las mismas, Dai, por si querés volver a venir o por si querés traer una amiga. Dice lejos la mejor experiencia para mí, gracias. Y Dai la pasó hermoso, hizo un proceso re bonito. Me acuerdo de ella Muy siempre bien. que me pongo las antiparras para ir a nadar y voy puteando y digo, como el caso de la Dai. Bueno, dice Diana, este debería ser nuestro estado natural sin depender de nada externo. Claro que sí. A veces nos También ayudamos para asumir afuera. una mirada a esto de lo externo y depender, depender es una palabra clave ahí, Ujú. pero a la vez siempre estamos en contacto con cosas que tomamos del exterior y le damos al exterior. Entonces, así como tomamos mate y consumimos un yuyo y etcétera, bueno, la psilocibina es algo que está ahí como forma parte del entorno. Eh, pero creo que la dependencia es una palabra clave que también se trabaja en lo terapéutico con cortar cadenas de hábitos. A veces hacer cambios por el arte de no acostumbrarse a depender de las cosas. Eh, Sí, de que la afuera, nosotros con Dani nos basamos en este principio de que la afuera es una proyección de lo interno y que cambiando adentro cambiamos afuera. Entonces, por eso llevamos el foco de atención hacia nuestro estado interno, porque podemos cambiar esas proyecciones y el afuera usarlo como un espejo retrovisor, no necesariamente como un lugar ajeno y dependiente, ¿no? Verónica dice, me parece que embarazada tendrías que pensar cuál es la necesidad de empezar. Yo creo que todas las personas tendrían que pensar, esa es una linda pregunta para hacerse, tipo, ¿qué me motiva a mí a empezar a tomar psilocibina? En todos los casos es aplicable y esto también te lleva a tratar de entender qué motivaciones te están moviendo, ¿sí? Y eso ya te da una parte de la respuesta de lo que estás buscando a través de un medio que en este caso es la psilocibina. Eh, ¿Cuál sería la raza nombre exacto del hongo recomendado para las micro? Dice. Usamos Psilocybe cubensis porque es una familia grande de hongos que contienen psilocibina y dentro de esa familia grande hay cepas como, qué sé yo, Golden Teacher es la más conocida, la más difundida, son las esporas que yo tengo y las que suelo usar en micro. No obstante, microdosis es tan pequeñita la dosis que se pueden usar otras cepas también. No he visto que haya problemas por eso. En general yo uso Golden Teacher. Y la clave es que son hongos de psilocibina. Ajá. Eso es como la Sí, clave. que son Después, eso, distintos muchas a cepas los otros. distintas, con muchos nombres distintos. Ujú. Las variables en una micro, no sé si las captás, tal vez en una macro notás la diferencia entre una cepa u otra, pero hasta ahí también hay que ver. Entonces, más que nada el compuesto es la psilocibina. Sí, y esto un detalle porque hay personas que a veces dicen, estoy tomando microdosis de melena de león, por ejemplo. Claro. Como que no se aplica porque ahí se dividen las aguas del mundo de hongos, que son los que contienen psilocibina, que otro nombre para ellos es enteógeno, y los que no contienen psilocibina, pero se usan medicinalmente, que son los nootrópicos, que son, por ejemplo, melena de león, reishi, cola de pavo, etcétera. No sé si los han visto, también se les llama adaptógenos. Y en ese caso no se aplica el concepto micro, porque para que hagan determinado efecto, tienen que, la dosis es de 0,5, por lo tanto, no es necesario hablar de micro o macro dosis en el caso de los hongos adaptógenos. Sí, acompañan bien los procesos de micro o pueden ir aparte, pero tienen otras misiones, otras funciones que no son ni psicoactivos ni psicodélicos. ¿Mm? Verónica pregunta, ¿y cómo podemos tomar las cápsulas si no estamos seguros de la contaminación cruzada? ¿Qué otro Y la formato ten- aconseja? que las puedes hacer vos. Eh, claro, vos podés preparar tus propias micros, vos podés tener el hongo en más gramaje
y lo molés y lo pesás. Si no Claro, querés ni molerlo ni pesarlo, se usa como una medida de un pedacito del tamaño de tu uña chiquitita. Eso es más o menos un 0,1 gramo. Y entonces puedes sacar un pedacito y consumir el pedacito. claro. Eh, Yo puse, tengo como el laboratorio montado acá en casa, eh, se- de todo, desde la espora hasta la cápsula, pero sí, y por lo tanto, si lo hice yo en mi casa, lo podés hacer vos. Yo no te puedo decir que la cápsula que compro, porque la compro en Buenos Aires, no estuvo al lado de cosas que tengan gluten. No te lo puedo decir porque no estoy en la fábrica. Entonces, por eso quizás sea mejor lo que dice Dani, que prescindas de la cápsula y que comas directamente el pedacito de hongo, que lo puedes pesar con una microbalanza también. y si el nivel de que querés llevar el control del proceso hasta desde que cultivás tus propios hongos, es un proceso súper bello. Sí, Tiene un par de pequeñas complejidades, pero una vez que lo aprendés no es tan difícil. Lleva un tiempo como de 2 meses el ciclo sí. desde que empieza el Yo cultivo hasta la lloré la cosecha. primera vez que vine a hacer un hongo, me parece tan lindo. Che, re Es linda muy la lindo. pregunta de Vero porque dice, si no estás en Neuquén, podés hacer las prácticas igual. Claro, porque es un acompañamiento online. Y queda grabado incluso, así que si sos de otro país que estás de noche cuando nosotros estamos de día, también lo haces y después ves la grabación. Vamos a hablar un poquito más del grupo al final de la charla. Me lo digo a mí mismo porque iba a decir algo, pero lo decimos después. El consumo de las microdosis puede dar positivo en un testeo de alcohol y drogas, porque trabajo como seguridad e higiene y tengo que hacer el testeo, y obviamente yo también debo hacer el testeo. Bueno, esto se habló antes en la charla, no sé si estabas Ingrid. Quedó grabado, lo respondimos. La respuesta es no, pero está bueno que veas la charla porque ahí le pusimos, dimos la explicación larga. Esto es porque al principio se abordaron algunos de los miedos comunes de la gente que viene a un uso terapéutico de la psilocibina y una de las preguntas es si salen antidoping en el trabajo. Eh, Estamos en Buenos Aires, ustedes me indican dónde conseguirlos, es online. Claro, el acompañamiento grupal que hacemos es online, también hacemos acompañamientos individuales online. Yo hago microdosis y las envío a diferentes partes, así que si quieren pueden contactarme después y pedir, o pueden preguntarnos por datos más cercanos para que no paguen el envío y conseguirle hacer red con alguien que les venda más cerca. Sí, la idea es que estamos todo el tiempo tratando de estar en contacto con gente de confianza, así que Ampliamos nos redes. comunicamos, ya somos un montón de personas que nos conocemos, así que averiguamos dónde. Vero dice de nuevo, si no me animo a hacerlas, ¿puedo abrir la cápsula y tomarla directamente? ¿La pongo en agua? ¿Podés abrir la cápsula y tomarla directamente? Totalmente es un polvito, no hace falta que la pongas en agua, para mí lo pones así, te tomás un traguito de agua y va. Pero si querés ponerla Exactamente. en agua también puedes ponerla en agua. Sí, es una posible solución. ¿Cuánto tiempo es recomendable realizar el tratamiento? Me encantó que le Mm. ponga comillas, entendió todo. Con microdosis, ¿hay un tiempo máximo? Sí, está re buena la pregunta. ¿Por qué? Porque, como decíamos, la microdosis lo que va a hacer dentro de muchas cosas es estimular la fabricación de redes neuronales. Y acá hay tiempo, ¿no? Una cosa es el tiempo de la materia y otra cosa es el tiempo de la luz. El conocimiento es luz, son despolarizaciones neuronales. O sea, son redes de electrones que viajan a la velocidad de la luz en nuestro cerebro. Eso es una idea, por eso una idea puede ser atemporal. Sin embargo, el aprendizaje es materia, o sea que se formaron redes neuronales para que esa luz se quede como información. Entonces, hay un tiempo preestablecido que se entiende que aproximadamente 3 meses es lo que demora en fabricarse toda una red neuronal con una práctica regular. Entonces, más de eso es como darle mucha luz a poca materia. Por eso se suele sugerir que después de los 3 meses de tratamiento con micro se descanse. Y no es porque vaya a provocar un efecto adverso el uso continuado, sino porque ya no vemos los efectos terapéuticos que buscamos, porque el cuerpo necesita más tiempo para procesar ese aprendizaje. Entonces, por eso solemos recomendar descansos. Los descansos se pueden hacer esto 3 meses seguidos y descanso, o lo puedo hacer antes, porque una vez que entren en contacto micro, van a ver que se despierta mucho la intuición. Y hay una conexión bastante intuitiva con el reino fungi que nos va diciendo
cuándo es momento micro. A veces nosotros con Dani proponemos un par de uno o dos protocolos y después le decimos, hay un tercer protocolo que es intuitivo, que cada uno recibe el llamado y dice, ay, hoy me toca una micro, o es momento de descansar, o me la olvidé, o ¿no? Entonces hay algo intuitivo que también va hablando de esta continuidad del tratamiento. ¿Mm? Aportar a eso que el trabajo sobre la conducta propia es realmente un producto de la práctica y la información es como un destello de claridad o una claridad que se puede sostener en el tiempo, pero la información por sí misma no va a generar la transformación. Tal vez la puede inducir, la puede ir permeando, pero la transformación la va a generar la práctica. La práctica es que yo transformo las formas en las que estoy viviendo, las cambio directamente. Y eso requiere cierta, eso, trabajo de voluntad, de insistencia, de volver a tropezar con las mismas piedras y volver a ver. Entonces, volvemos a la idea de que sí, yo puedo tomar la micro, me puede traer unas revelaciones a veces, puede traer, cambiarme, alivianarme muchísimo mis sentimientos, lo que sea, pero si no voy a la cuestión de fondo, esto va a perder su efecto, ¿sí? Y después voy a querer tomar micro y no va a pasar nada, porque la información que ya la vi, el cambio que tengo que hacer tiene que estar hecho, etcétera. Em, Así que eso, un procesos puede variar. A veces yo cuando tomo micro, a veces, no sé, tomo 3 semanas, después me olvido, no tomo más. Y después en el tiempo hago unas micro, tengo ahí, bueno, tomo de nuevo. Puede ser bastante variable, depende mucho del temperamento de cada uno, el diálogo que vos tenés con ese reino, esa medicina, como queramos decirle. Yo a veces la estoy elaborando y me Y como una. si bien hay unos protocolos, ¿no? Que se sugieren como puntos de partida y por gente que hizo estudios y dijo, che, este protocolo está buenísimo, funciona bien, etcétera. Templo Fungi, al fin alguien que habla. Hola, no sé si me escuchan ahí bien. Sí, súper. Genial, gracias por la palabra. Buenas noches a todas y a todos. Y más que nada, mi intención, yo soy Florencia y junto con mi compañero Swan somos productores o fungicultores. Eh, Así que quería agradecerles personalmente toda la información que están brindando. Si bien nosotros siempre estamos como con la cabeza en la producción y en cómo mejorarla y demás, tenemos bien en claro lo que estuvieron diciendo, estuve muy atenta a toda la charla, anotando cositas y guardándome información, porque realmente somos conscientes de que por sí sola la sustancia, digamos, si bien tiene sus efectos, que todos lo sabemos, y sin el acompañamiento creo que, qué sé yo, es más complejo, mucho más lindo poder tomar esta sustancia en compañía, con información, que nos vayan explicando todo lo que vamos sintiendo y demás, y personas que puedan acompañarnos en esa situación. Así que básicamente siempre tuvimos esa, no sé, intención de que los honguitos que nosotros producimos lleguen a la gente con esa misión, ¿no? Como desde el lado terapéutico, es lo que nos interesa. Tenemos noción de la magia que tienen y los efectos que pueden generar en las personas. Confiamos muchísimo, estamos conectados ahí con todo el mundo fungi. Eh, y es buenísimo tener toda esta información que nos brindan y quería agradecerles básicamente, y estoy muy interesada en las prácticas regenerativas, así que ya nos estaremos comunicando para poder hacer ese curso ahí, porque consideramos súper importante, más allá de que, bueno, tenemos este poder de hacerle llegar a las personas el producto, creo que es súper importante que estemos en conocimiento de toda la parte terapéutica, ¿no? Como también contar con personas como ustedes para poder recomendar a la hora de hacer acompañamientos. Entonces está buenísimo y no quería dejar de agradecerles, realmente. Y conocerlos también. Así que un Sí, placer para mí. gracias, Flor, qué lindo Muchas conocernos, gracias. porque la verdad que estamos siempre en intercambio así indirecto con Joan, tu compañero, que Exacto. hacen llegar ahí unas cepas súper
ricas, vamos a decir. Cómo decir, cómo no quedar como una catadora de cepas diciendo esto. Pero bueno, muy, muy lindo el producto de ustedes, muy agradecidas también con su trabajo, qué lindo conocernos. Hacemos redes, claro que sí, y gracias por el pase para el gol, porque bienvenida si estás interesada en prácticas regenerativas. ¿Querés que hablemos un poquito Sí, de esto, sí, Dani? totalmente, muchas gracias. Dale, dale, si no hay ninguna otra pregunta que tengan ahí a mano, les comentamos un poco sobre el acompañamiento, que sería otro punto de la charla. Este es un acompañamiento que ya hicimos un par de veces, por eso consultaba por ahí Dai era, ¿no? Sí, que sí Sí. se repetían las prácticas. La estructura del acompañamiento es el mismo porque nos parece que va bien todavía, o sea, no caducó. Son 6 semanas, cada semana tenemos una temática con este enfoque regenerativo, empezando por ejemplo, la vitalidad, ¿no? Entonces lo que hacemos es observar, bueno, cómo está nuestra vitalidad, qué cosas nos expanden la vitalidad, qué cosas nos consumen vitalidad que estamos haciendo en nuestra vida en general. Se habla, por supuesto, de la micro, se elige el protocolo con el que se va a empezar. Antes de empezar el grupo, ayudamos a todas las personas que estén ahí a conseguir sus micros, depende del lugar en el que estén, ¿sí? También puede venir gente a hacer el acompañamiento que no tiene ganas de tomar micro, pero tiene ganas de tener recursos terapéuticos. Eh, También lo podemos complementar a veces con las flores o con nada, ahí lo vemos. Entonces, la estructura del acompañamiento es que tenemos una clase por Zoom, charlamos un poco la temática del día, en ese caso puede ser la vitalidad, reflexionamos sobre eso en grupo y se proponen prácticas, ¿sí? Eh, para sostener durante la semana hasta que nos vemos de nuevo. Las prácticas son, si bien las pensamos en grupo, cada quien elige qué práctica va a hacer porque tiene que ver con tu vida. Por ejemplo, si yo voy a hacer una práctica de vitalidad y digo, bueno, me gustaría a la mañana tomarme un rato para hacer unos estiramientos y respiraciones, que me lo vengo pidiendo y no me lo vengo dando. Bueno, listo, mi práctica va a ser procurar cada día darme ese rato a la mañana y ver qué efecto eso tiene en mí. Entonces ya empezamos a tener como parámetros de observación y cambios de conducta y medimos si esas prácticas realmente transforman el flujo de mi vitalidad en general. Y por supuesto que van a ver que es así, claramente las prácticas transforman el flujo de nuestra vitalidad. Entonces la idea es que vez a vez vayan teniendo recursos de observación y ideas como para armar tu día a día en base a lo que te gusta, a lo que necesitas, etcétera, sabiendo que la vitalidad va a ser el producto de esas prácticas que yo haga en general. Por ejemplo. De ahí se va no me acuerdo ahora el orden. ¿Te acuerdas cuál es la segunda semana? Después de creatividad creo que vamos Vitalidad. de vitalidad vamos a creatividad. Quería decir algo breve de vitalidad, que es que Sí. nos pasa que llegan muchas personas como, eh, por lo menos en mi caso, al cónsul, como pidiéndome vitaminas y cosas otra vez externas que tengan que ver con que les aumente la vitalidad, pensando que es algo que está en el cuerpo. Y como trabajamos de forma integrativa con Dani, hay procesos de desvitalización que ocurren en la mente. Entonces las prácticas tienen que ver con encontrar esas fugas mentales de hasta dónde se me está yendo la energía vital, y por eso esos mini ajustes cotidianos a veces hacen ese efecto que buscamos como vitamina, de lograr un buen descanso, y es simplemente porque había un pensamiento rumiante que se estaba llevando toda mi energía, porque los pensamientos son energía. Entonces, por eso empezamos con vitalidad como la primera práctica, y específicamente de vitalidad yo tengo un podcast entero que ya pueden ir escuchando, que está en Spotify, como dice el cuerpo, donde hago un repaso de este primer encuentro que tenemos. Acá quería, perdón, Dani, es que por ahí para que no se confunda, prácticas regenerativas es el nombre del acompañamiento grupal online que hacemos Dani y yo. Aparte, Dani vive en San Martín de los Andes y trabaja solo online. Aparte, yo vivo en Neuquén Capital y trabajo de forma presencial individual, si quieren, pero eso sería otra cosa, sería un acompañamiento individual. Prácticas regenerativas es un acompañamiento grupal online. Eso porque alguien preguntó ahí como que una pregunta con conceptos mezclados. En base a lo que decías antes, a veces una práctica de vitalidad de la semana puede ser dejar de hacer algo, no hacer algo. Exacto. Entonces, eso como es bastante flexible. Entonces, por ejemplo, ahí iríamos a una práctica que puede ser la de creatividad, donde retomamos en el inicio del encuentro que sigue qué fue lo que pasó en la semana, tenemos un espacio de compartir, de volver a pensar en estos efectos de nuestras prácticas, y abrimos el tema de creatividad, que también es un temón, porque hay un montón de gente que se siente que no es creativa, que la creatividad está asociada al arte, el arte está asociado a la pintura, y de repente traemos como la creatividad como una función de la mente
innovar, ¿sí? De abrir nuevas posibilidades, de cambiar las miradas, de generar aprendizaje, de tener curiosidad, etcétera. Entonces lo que hacemos es, bueno, entrar en contacto con la propia creatividad y estimularla. Y ver qué recursos me trae eso, etcétera, etcétera. Entonces el ciclo va pasando así, semana a semana, cada semana una temática, mientras vamos, además, tomando las micro en ese ritmo en todas esas semanas. Por lo tanto, también hay un espacio de reflexión de qué información está trayendo la micro, qué dudas van surgiendo, qué iluminaciones aparecen, etcétera. Lo que considero que es más importante del grupo hasta ahora, dentro de lo que venimos experimentando, es bueno, dos cosas. Una, el acompañamiento con otras personas, porque lo que pasa muchísimo, como todo en todo grupo humano de aprendizaje, es que me fascina lo que le pasa al otro. Ujú. Y me trae un montón de información a mí lo que el otro está viviendo, o la otra persona está viviendo. Entonces, esa es una de las grandes fortalezas de hacer un proceso grupal. Y otra que decían por ahí es que te genera mucha más conciencia de observación que si tomás la micro a veces sin prestarle atención. Porque vos también te puede pasar esto, tomás micro y no prestás atención a nada y no te enterás de nada. Y podés decir, no, sí, yo tomé micros una vez, pero no me hicieron nada. Ese es Claro, un discurso que podemos escuchar por ahí. sí. Y capaz que no es que no te hicieron, sino que no observamos. ¿Sí? Porque las cosas aparecen, pero hay que tener una disponibilidad para mirar y darse cuenta, ¿sí? El darse cuenta es uno de los tesoros terapéuticos. Tengo que ser capaz de reconocer lo que necesito, lo que sea, ¿sí? Eso pasa mucho también cuando termina el grupo y la gente quiere seguir tomando micros y nos piden y obvio les compartimos y los toman por su cuenta y dicen, che, no me hizo igual efecto, como que ahora siento que no me hizo nada. Y ahí está la magia del acompañamiento grupal y de la propuesta terapéutica. Dejé en el Instagram por si alguien se está yendo o se tienen que ir, dice el cuerpo, estoy yo en Instagram, Dani Taledo, está como así, Dani Taledo, para que se puedan pedir info para anotarse al grupo que empieza el 10 de marzo. Y que también vamos a pasar igual al grupo de WhatsApp después Sí, al grupo de el WhatsApp en el video que de la están. charla y hay una info de links para que se metan Mandamos a esta charlar. charla grabada y los datos para que se inscriban al grupo. Bien, ¿Qué más? y así sigue el acompañamiento por 6 semanas, entonces cada semana elegimos un tema. Después de creatividad trabajamos voluntad, porque ahí es como que ahora que tengo toda esta energía, que me sobra porque ya me revitalicé, ahora que sé que la puedo dirigir creativamente, uso mi voluntad para dirigirla, entonces ahí planteamos voluntad. Y luego trabajamos acerca de la conectividad, ¿sí? Trabajamos como cómo nos conectamos con nosotros acerca de esto, de esta energía disponible que tenemos ahora. Y también terminamos, casi terminamos, porque el último encuentro es integrativo, el quinto tiene que ver con la reprogramación, ¿sí? Estos temas también están en el Spotify. Si ponen en Spotify dice el cuerpo, yo tengo varias charlas sobre dopamina, varias sobre vitalidad, y hay una en particular en donde hablamos de reprogramación, que es una práctica regenerativa en particular, y ahí lo invité a Dani, se vino al podcast y charlamos juntos, así que pueden pasar por ahí, también se los puedo dejar en el grupo, y ya se van interiorizando en los temas que después vamos a profundizar en el acompañamiento. Dice Vane, gracias, qué hermosa charla. Estamos bien, gracias a ustedes. Esperan los datos para la práctica, dejamos todo en el grupo. Dani, ¿vos querés compartir algo más? ¿Querés ir haciendo un cierre? Yo creo que estamos, si no tienen ninguna pregunta en particular que les surja ahora, que me divierten las preguntas. Estamos bien. Bueno, les agradecemos un montón, sabemos que el tiempo es oro, prestaron atención durante un montón de tiempo, gracias, quedó todo grabadito. Ah, mira, Hola, Joan está pidiendo hablar. hola, buenas noches a todos y Bueno, todas. bueno. Yo soy Swankar, compañero de vida de Flor y colega fungicultor. Recién, mientras Flor se pronunciaba, yo estaba elongando un poco. Los escuchaba, les escuchaba y bueno, no quería dejar de aparecer y mostrar la cara y pronunciar también el agradecimiento que siento ante, bueno, Jackie, con quien principalmente he entablado vínculo, también a vos, Dani, hermano, la verdad que nunca nos comunicamos, pero bueno, estoy al tanto ahí de todo lo que hacen con Jackie, así que eso, simplemente no quería dejar de agradecerles por el incentivo y por promover todo lo que están promoviendo con toda esta energía que, bueno, están encauzando en función de la expansión del bienestar.
propio y colectivo. Así que, bueno, eso, así como Jackie y Dani están a su disposición, también pronuncio que desde Templo Fungi estamos también a su disposición. Eh, por el momento estamos dedicados simplemente a la fungicultura, nos estamos especializando cada día más en el cultivo de setas de psilocibina en indoor. Eh, bueno, Jackie, no sé si estarás haciendo uso de nuestros hongos en este momento, de las setas que te En hicimos este llegar. momento justo de hongos ahora no estoy, pero sí los uso un montón y, De una. y los re agradezco que estén ahí cultivando y son parte de la red, ¿sí? Así que cualquier cosa que los chicos vayan pidiendo, los chicos están en Corrientes, ¿verdad? Ahora, físicamente. Nosotros estamos en Entre Ríos en En este Entre momento. Ríos. Vamos a Nosotros estar acá. vamos todo el eh, tiempo nutriendo la red de quien está como enseñando a cultivar, compartiendo herramientas de cultivo, compartiendo hongos ya cultivados, compartiendo microdosis. Todo eso para nosotros es una parte de una red importante para que sea accesible y bueno, no dependan si están lejos de que llegue desde Neuquén o que llegue desde Entre Ríos. Así que bueno, gracias por ser parte y alimentar la red también. Y bueno, Genial. Bueno, justo eso quería acotar y con esto cierro. Como dije, por el momento solo nos estamos dedicando al cultivo, sin embargo, nos gustaría dentro de no mucho tiempo probablemente estar ofreciendo también esto, asesoramientos y acompañamientos para para quienes busquen cultivar, cultivar maravilloso. exactamente, o bueno, quien Sí. precise una genética para iniciar cultivo, cualquier cosa relacionada al cultivo, nosotros estamos a disposición. Así que bueno, simplemente eso y gracias nuevamente por el espacio. Re La verdad, valioso. un placer. Yo tengo un PDF ahí que armó Joan divino que te explica todo. Si te pasa este hongo es esta cosa, si te pasa muy, muy claro, muy didáctico. Así que hay un compañero del cultivo también. Muchísimas Gracias, gracias, chicos. Jackie. Gracias, Dani. Un fuerte abrazo y Nos bendiciones vemos. para todos y Igual. todas. Dani, Muchas querido, gracias. ¿cómo estamos? Estamos muy bien, yo creo que estamos ¿Tenemos un y cierre? Perfecto. Gracias a todos los que fueron poniendo ahí mensajitos en el chat, por venir, por estar en el grupo. Y esta charla quedó grabada y queda abierta. Así que si les gustó, después cuando reciben el enlace de YouTube, la comparten ahí con quien quiera. Listo, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. que Cuídense. descansemos. Chau, chau. Adiós.